danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en el lugar que usted nos ve o nos escucha. Privilegio para nosotros que estén en estos momentos pendientes de las diferentes programaciones, conversatorios que tenemos. Ahora, pues, como ustedes saben, tendremos con nosotros al compañero Mauricio Funes, un compañero que siempre está con nosotros por acá, siempre nos da el tiempo, así que le agradecemos mucho el tiempo que él nos brinda. Les pedimos a todos ustedes que se están conectando que compartan, porque es de sumo interés, pues, de que tanto los compañeros que estamos dentro como fuera de El Salvador nos demos cuenta de las diferentes realidades y también que hagamos preguntas de los diferentes temas que aquí se presentan. Conmigo estará el compañero Marvin Izquierdo, que enseguida pues dará un pequeño saludo para todos ustedes. Adelante, Marvin. Bueno, gracias a las personas que ya se están conectando, a los que se van a conectar, les pedimos que aprovechen todo ese bagaje. Estamos hablando de un expresidente, de un periodista, pues, ¿verdad? De la talla de Mauricio, que aprovechemos ese conocimiento para hacer las preguntas relacionadas a los temas. Los temas ahí están en el afiche que hicimos, ¿verdad? Y les pedimos respeto y preguntas relacionadas al tema. Como ya dije, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, y bienvenido nuestro invitado y a todos los que se están conectando con nosotros. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a Mauricio, que va a estar con nosotros. Y bueno, yo, como dijo Marvin, ahí en el flyer que hemos hecho están los diferentes temas y de una vez le vamos a pedir a Mauricio que si le podríamos entrar a grosso modo, cómo ve él lo que es la lista Engels, que últimamente en El Salvador ha sido, bueno, se está comentando mucho, así que lo vamos a ver desde la perspectiva de él, cómo lo ve. Así que adelante, Mauricio. Buenas tardes, amigos de el Frente Intercontinental Ventana al Mundo de la Lucha Popular Salvadoreña. Un saludo muy especial desde Managua, Nicaragua, a todos los compatriotas que nos están viendo, tanto en El Salvador, en toda Centroamérica, en el continente y, por supuesto, en los Estados Unidos y Canadá, donde entiendo que tienen el público más nutrido. No obstante, he sabido que también los ven en Europa y en Asia y en Oceanía, desde Australia, donde hay una comunidad importante de salvadoreños. Así que un saludo a todos ellos, ya sea que estén en la mañana, la tarde, al inicio de la tarde, o en la noche, o ya cerrando la noche. Efectivamente, este tema de la lista Engel es importante comentarlo, y no porque yo esté incluido en ella, en esta última actualización que se hizo el 19 de julio, sino porque es importante conocer el trasfondo de la misma y cuál es el propósito, porque forma parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es una lista que, aunque fue aprobada la ley que permite la elaboración de esta lista por el Congreso de los Estados Unidos a iniciativa del excongresista Eliot Engel, que hizo esta propuesta en el 2019, pero es un instrumento que utiliza el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que lo viene utilizando desde su creación o desde su aprobación en el 2020. La lista está amparada en una ley que se conoce como Ley de Compensación Reforzada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte en Centroamérica. Esta ley fue aprobada en el 2020. Ahora, no solo abarca el Triángulo Norte de Centroamérica. Los países que son observados, monitoreados por el Congreso y por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos van más allá del Triángulo Norte, porque el Triángulo Norte solo son Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, por ejemplo, en esta actualización que fue dada a conocer el 19 de julio, incluía también a 13 funcionarios de Nicaragua, de acá, de Nicaragua. Y Nicaragua no está en el Triángulo Norte. Entonces me imagino que en el camino y en atención a sus intereses de expansión y consolidación en la región, como imperio que es,
Ha incluido también a Nicaragua y entiendo que incluye hasta otros países de otras latitudes del mundo. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Cuando fue aprobada la ley de compensación reforzada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que dio vida a la lista Engel en el 2020, fue presentada como un instrumento, y cito textualmente, que permite sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y en atentados a la democracia. Bueno, así la justificaron. O sea que es un instrumento de Estados Unidos para perseguir la corrupción en Centroamérica y en otros países donde ejerce un dominio imperial. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y qué hace Estados Unidos interfiriendo en política interna y en justicia interna de los países con los que tiene relaciones? Tanto así que la lista no es vinculante. La primera lista la conocimos en el 2020, allá por septiembre del 2020. Y luego después ha habido sucesivas actualizaciones, hasta esta, que es de julio del 2023. Ahora, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Señala una serie de funcionarios o exfuncionarios o personajes de la vida política de El Salvador o de cualquier otro país de la región centroamericana, en este caso de El Salvador, que a juicio de los Estados Unidos han cometido actos de corrupción o bien actos que atentan contra la democracia. Bueno, número uno. O sea que Estados Unidos es el juez que establece quién ha cometido corrupción y quién atenta contra la democracia. Y decide a discreción a quién incluir en la lista y a quién no. ¿Y cuáles son las sanciones que se derivan de aparecer en esa lista? Que se le suspende la visa, que ya no se le permite ingresar al territorio salvadoreño, perdón, al territorio estadounidense. Esa es toda la sanción. Esa es toda la sanción. Claro, por supuesto, para aquellos que aparecen ahí que tienen intereses concretos en Estados Unidos, esta es una sanción que les crea alguna dificultad. Por ejemplo, un funcionario que en razón de su cargo tiene que ir a Estados Unidos, dijéramos un canciller o un presidente que tiene que presentarse anualmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, o un ministro de Finanzas o de Hacienda que tiene que ir a reuniones con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial porque pertenece a su asamblea de gobernadores y tiene que ir a negociar créditos. O un ministro de Economía o de Relaciones Exteriores o de Finanzas también que tiene que ir a colocar bonos en el mercado internacional para obtener créditos. A ellos les afecta en su funcionamiento, pero un gobierno nada le cuesta sencillamente si, por ejemplo, asumamos que es sancionado el ministro de Hacienda, que ya no es más Alejandro Zelaya, sino que ahora es el viceministro, porque Alejandro Zelaya fue nombrado como director del Banco Centroamericano de Integración Económica por El Salvador en sustitución de Luis Rodríguez. Una decisión que a mí me parece acertada porque uno de los requisitos para estar en el Banco Centroamericano de Integración Económica como director de país es tener un título universitario en el área de las finanzas. Alejandro Zelaya no lo tiene porque él es contador público certificado, pero al menos ha de conocer algo más que Luis Rodríguez del tema de las finanzas por el ser ministro de Hacienda, y Luis Rodríguez lo que tiene es un título de licenciado en comunicaciones de la Matías Delgado y por lo tanto que sabe de finanzas. No obstante, lo nombró Nayib Bukele por tratarse de su amigo. Si ahora lo ha cambiado es porque quizás no le ha resultado. Quizás no le ha resultado. Pero quiero decir, por ejemplo, si decidieran sancionar al actual ministro en funciones de Hacienda, ahí sí tendría problemas el gobierno. ¿Pero qué es lo que hace el gobierno? Pues sencillamente nombra a otro ministro de Finanzas o de Hacienda para que pueda ir a Estados Unidos, a Washington, y negociar con el Fondo Monetario Internacional o con la banca multilateral. ¿A qué quiero llegar con esto? En la medida en que son informes o listados que no son vinculantes y que los países
a los que se refiere la lista no están obligados a abrir procesos judiciales en contra de los funcionarios mencionados, entonces no tiene ninguna operatividad. No tiene ninguna operatividad. Por ejemplo, el 19 de julio, cosa curiosa, el 19 de julio se cumplieron 44 años de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. Ese día se da a conocer la actualización de la lista Engel, que incluye, además de sanciones a funcionarios o exfuncionarios de El Salvador, incluye también a guatemaltecos y a nicaragüenses. ¿Ustedes creen que esa lista desestabiliza al gobierno de Nicaragua? ¿Ustedes creen que los 13 funcionarios nicaragüenses que aparecen mencionados, entre ellos la vicepresidenta, la superintendencia financiera, la viceministra del Ministerio de Finanzas, algunos diputados, otros funcionarios del área de seguridad, ¿ustedes creen que eso le dio dolor de cabeza al comandante Ortega y lo desestabilizó? Tuvo un discurso de 2 horas con ocasión de la conmemoración del 44 aniversario y ninguna mención a la lista Engel. Como tampoco Nayib Bukele, desde que ha aparecido la lista Engel, ha hecho mención a la misma, o el presidente Jean Matei de Guatemala. Entonces, lo importante aquí no son los señalados, lo importante aquí es el contexto en que aparece esta actualización. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿quiénes somos los 5 señalados? El que fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, un empresario importante para la economía del país por sus inversiones, que fue acusado de formar parte de una red que se dedicó a lavar dinero, según la Fiscalía, en mi gobierno. 3 exfuncionarios del Banco Hipotecario, bueno, me estaba refiriendo a Miguel Menéndez, alias Mecafé. 3 exfuncionarios del Banco Hipotecario, el expresidente, el ex vicepresidente y un oficial del Banco Hipotecario. Un funcionario, un alto ejecutivo del Banco Hipotecario. 3 funcionarios o exfuncionarios. Este servidor como expresidente de la República y el expresidente Sánchez Serén. Somos los 5 mencionados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no nos mencionaron en la primera lista? Si ya desde el 2018 y la primera lista apareció en el 2020, ¿por qué no nos mencionaron, no nos incluyeron en esa primera lista si ya teníamos procesos judiciales en nuestra contra? Sánchez Serén todavía no, porque el proceso judicial contra Sánchez Serén se inicia a mediados de 2022. A mediados del 2022. Pero en el caso mío, el proceso judicial en mi contra, más voluminoso, que se conoce como saqueo público, ese se inició en julio del 2018. Entonces, ¿por qué no se me incluyó ahí? Si el propósito era poner de relevancia a aquellos funcionarios o exfuncionarios que, según la administración de Estados Unidos, hemos participado en actos de corrupción o hemos realizado atentados contra la democracia. No se me mencionó. No se me mencionó. Y se incluyen a funcionarios que han realizado atentados contra la democracia. Bueno, ¿y por qué no incluyeron al presidente Nayib Bukele? ¿O al ministro de Seguridad Pública? ¿O al ministro de la Defensa Nacional? ¿O al director de la policía? Que se tomaron militarmente el 8 de febrero del 2020, se tomaron militarmente, ocuparon militarmente la Asamblea Legislativa en abierta violación al ordenamiento constitucional y a la paz pública. ¿Por qué no los incluyeron? ¿No es eso un atentado a la democracia? Entonces uno se pregunta, ¿por qué hasta ahora? Han pasado 3 listas donde a mí no me han mencionado. ¿Y por qué hasta ahora? Porque estamos a pocos meses de las elecciones. Y los únicos mencionados en esa lista somos exfuncionarios del FMLN. No necesariamente del FMLN, porque el único del FMLN es Salvador Sánchez Serén.
tanto Miguel Menéndez como los 3 exfuncionarios del Banco Hipotecario de este servidor no somos miembros ni mucho menos dirigentes del FMLN. Pero tenemos vínculos con el FMLN o tuvimos vínculos con el FMLN en la medida en que yo presidí el primer gobierno que ganó el FMLN. Entonces hay un claro propósito: contribuir al desprestigio del FMLN. Y eso favorece la candidatura presidencial de Nayib Bukele. Uno se pregunta, bueno, y si yo como expresidente fui incluido, y lo mismo Sánchez Serén, ¿por qué no está incluido Tony Saca? Tony Saca no solo fue investigado por actos de corrupción, tiene una condena que todavía está pagando. O sea que Tony Saca no le van a cancelar la visa, si no es que ya lo hicieron, pero no le van a cancelar la visa, ni tampoco a su esposa, la primera dama, que fue condenada a 13 años de prisión por haber lavado más de 15 millones de dólares, pero que una Cámara de lo Penal, de la que forma parte, quien fue su abogado, luego de estos cambios que hubo y renovación de la planta de jueces promovida por la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de separar a los jueces que tenían más de 60 años de vida o 30 años de ejercicio público, llega el abogado de Annalise Saca a la Cámara según de lo penal y lo primero que hace es que anule el juicio. Y por lo tanto la señora está en su casa, en espera de un nuevo juicio que no sé si se lo van a iniciar. ¿Pero por qué no los incluyen? Entonces, hay que ser demasiado ingenuo para no saber qué hay detrás de esto. Por eso es que a mí me llama la atención lo que he escuchado de algunos dirigentes del FMLN. Cuando, por ejemplo, a Lourdes Argueta le preguntaron en una entrevista que le dio a Julio Villagrán hace como 2 días en TVX, le preguntaron, dice Funes que detrás de esto está un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos a la reelección de Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú? No lo sé, dice. No lo sé. Habría que ver. No tengo elementos de juicio que me permitan asegurar eso. Si los tiene enfrente, diputada, no es diputada, es dirigente nada más. Si lo tiene enfrente, Lourdes Argueta, o para usted es casual que lo haya hecho Estados Unidos a menos de 7 meses de las elecciones presidenciales. ¿O usted no cree que Estados Unidos está detrás de la estrategia de anulación política y electoral del FMLN y por lo tanto de pérdida de su representación política, de caída de su presencia territorial nacional y de que ya el FMLN para los Estados Unidos no puede seguir siendo opción electoral y por tanto opción de poder? No han podido vislumbrar eso. Son tan incapaces e ignorantes de la realidad política que no han podido vislumbrar eso. Ni siquiera porque está mencionado uno de los que fue máximo dirigente del FMLN. Está bien en mi caso, que yo solo fui presidente del FMLN. No, perdón, presidente de la República por el FMLN. Pero Salvador Sánchez Serén ha sido comandante general del FMLN en tiempos de la guerra. Fue un tiempo coordinador general, fue diputado por muchos periodos, miembro de la comisión política por varios años, ex vicepresidente de la República en mi periodo y expresidente de la República del 2014 al 2019. Y tengo entendido que sigue estando en las filas del FMLN. Ni siquiera por él. Entonces, por eso es que yo escribí un tuit. La pretensión de Estados Unidos de publicar esta lista donde solo habemos gente que tiene alguna relación con el FMLN, ya sea de militancia, de haber sido dirigentes o exfuncionarios, como el caso de Salvador y yo, que fuimos ambos expresidentes, los únicos 2 expresidentes. La intención de Estados Unidos es contribuir a la derrota del FMLN, a que el FMLN no tenga ningún chance en las próximas elecciones y de ahora en adelante, y
facilitar aún más, allanar el camino para la victoria de Nayib Bukele en una reelección a todas luces, porque así lo ha calificado la comunidad jurídica, a todas luces inconstitucional. Entonces la gran pregunta es, qué flaco favor el que le están haciendo al FMLN en estas declaraciones, que con ello están, al decir, no sabemos qué puede haber detrás de esto. La verdad que la lista Engel, dice Lourdes Argueta, nunca me ha quitado a mí el sueño, si es que no se trata de quitar el sueño, señorita Argueta, sea un poco más inteligente y visionaria, no se trata de que le quite el sueño. Claro, ¿cómo le va a quitar el sueño? Se trata de que hay que definir estrategias de combate de esta propaganda que les hace daño a ustedes, porque aunque ustedes se han desvinculado de las acusaciones que se han hecho, no solo en contra mía, sino de cualquier otro exfuncionario del FMLN, y han dicho que esa es una responsabilidad individual, no del partido, pero en el imaginario colectivo atan. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos me ha incluido en la lista Engel porque cree que yo soy corrupto? Si ni siquiera he sido condenado todavía por este juicio. Se inició en el 2018, ya estamos en el 2023. Han transcurrido 5 años de la etapa de instrucción y todavía no hemos llegado a una sentencia porque no hay pruebas en mi contra. No hay pruebas. No hay pruebas en mi contra. Ya va a ser más rápido que condenen a Sánchez Serén, que su juicio inició a finales del 2022, que lo hagan en contra mía. Eso no le interesa a Estados Unidos. El interés de Estados Unidos es poner el tema en agenda. Y ahí, bueno, inmediatamente los medios, incluyendo algunos medios de izquierda, caen en la trampa y titulan expresidente Funes y expresidente Sánchez Serén incluidos en la lista Engel. Claro, comienza el ruido, se distrae la atención. Ahora el tema de debate nacional es que Funes y Sánchez Serén están incluidos en la lista Engel. Ahora ya los temas económicos, la gravedad de la crisis de las finanzas públicas y del bajo crecimiento y de la negativa inversión o el saldo negativo de inversión extranjera en el país, ese no es tema de debate. Ya no es debate el tema del aumento acelerado del precio de los alimentos, el deterioro de las condiciones de vida de la población, el aumento de la pobreza en 6 puntos porcentuales, casi en 6 puntos porcentuales, el aumento de la concentración de la riqueza. Ya todo eso no importa, porque ahora se ha puesto un tema y Estados Unidos lo vino a poner para favorecer la candidatura, que la verdad que yo siempre lo he sostenido, la reelección de Nayib Bukele no necesita que Estados Unidos la empuje. Está asegurada y ya vamos a ver quizás en algún momento esta entrevista porque creo yo que está asegurada. Pero hay otro elemento que quisiera destacar. A mí me parece que el liderazgo estadounidense, quienes controlan los hilos del poder en Estados Unidos, tienen asesores mediocres. ¿Y por qué lo digo? Porque al ponerme a mí en la lista Engel, y lo mismo también a Sánchez Serén, están confirmando que detrás del lawfare, o más conocido como guerra jurídica o guerra judicial, está Estados Unidos. Está Estados Unidos. Y yo presenté evidencia sobre eso y me remito a los mensajes que he difundido a través de mis redes sociales, particularmente Twitter. Quien armó el caso en contra mía no solo fue el equipo de fiscales de Douglas Meléndez, fue la embajada de Estados Unidos junto con la oligarquía salvadoreña. Y tengo evidencias de eso. Varios de los testigos que luego se criteriaron fueron interrogados no solo por la fiscalía, sino que por representantes de la embajada de los Estados Unidos, sobre todo de la Consejería Política y del FBI. ¿Qué andan haciendo ellos? En un interrogatorio que es de exclusiva potestad del Ministerio Público salvadoreño, donde no tienen jurisdicción.
El FBI no tiene jurisdicción en El Salvador. Puede asesorar, puede colaborar, y es parte de sus programas de cooperación que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como hizo, por ejemplo, con la investigación Catedral, que fue realizada en tiempos de Raúl Melara, que Rodolfo Delgado llegó a archivarla, porque ahí aparecen varios funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, pero que fue asesorada por el FBI y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero ellos no pueden participar directamente en los interrogatorios. Y yo tengo pruebas de que incluso citaron, cuando todavía no se había presentado la acusación penal en contra de 31 exfuncionarios y familiares míos en el caso saqueo público. Citaron a Miguel Menéndez, un empresario del ramo del café que además de eso se dedica a la producción de plásticos y al negocio de la seguridad privada. Lo citaron y claramente le dijeron, usted tiene que acusar al presidente Funes. Si no lo hace, téngalo por seguro que nosotros vamos a influir y presionar para que la fiscalía le inicie un proceso de extinción de dominio y pierda el control de sus empresas. Como ha ocurrido, las empresas de Miguel Menéndez han sido intervenidas. Las empresas de Miguel Menéndez han pasado a manos del Estado porque no quiso criteriarse, porque todavía les dijo, y yo qué pruebas tengo para acusarlo a él, que ha desviado recursos de casa presidencial o mucho menos que ha lavado recursos y se ha beneficiado de eso. Yo no tengo ninguna prueba. Bueno, ahí está guardando prisión. Como no se quiso criteriar, está guardando prisión, está a punto de perder sus empresas, y no es que ya las perdió. A Miguel Menéndez, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en tiempos de la embajadora Manes, embajadora republicana. Esos excesos, esas arbitrariedades, la embajada americana, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador los cometió en tiempos de un gobierno republicano. La embajadora Manes fue la embajadora del gobierno Trump. La que estaba como embajadora del gobierno del presidente Obama fue la señora esta en nacionalidad puertorriqueña, se me dio el nombre, que ha sido muy crítica, por cierto, hacia Nayib. Aponte, creo que es Aponte. Mari Carmen Aponte, gracias Martín. Mari Carmen Aponte, tenés una memoria más fresca que la mía. Mari Carmen Aponte, así es. Pero Jen Manes metió hasta los pies, no solo las manos, hasta los dedos de los pies, metió en el proceso judicial en mi contra. Se metió. Y a Miguel Menéndez le pusieron una trampa. El día en que lo detuvieron, porque ya la fiscalía había librado desde la mañana órdenes de detención, se las libra administrativamente la policía, y es la policía la encargada de hacer esas capturas, de esas detenciones. Yo no sé, quizás no lo localizaban, no encontraba dónde estaba, y entonces ahí se metió la embajada americana. ¿Por qué? Porque funcionarios que antes se habían reunido con él y lo habían presionado, lo citaron a una reunión de urgencia, en el rancho de playa que Miguel Menéndez tiene, aunque ya se lo quitaron, tengo entendido, pero en ese momento tenía en la Costa del Sol, en la Costa del Sol. Lo citaron a una hora determinada, porque le dijeron que tenían una reunión importante y tenían algo importante que hablar con él. Bueno, él asistió, y cuando llega, ¿a quiénes se encuentra? A la policía, un dispositivo de captura de la policía. Ninguno de los funcionarios que lo citó se encontraba ahí. Ahí lo agarraron y se lo llevaron, por supuesto, preso. Se le pusieron una trampa. ¿De cuándo para acá la Embajada de Estados Unidos anda colaborando con la policía para ejecutar órdenes administrativas de captura o de detención? ¿De cuándo para acá? Si no es un caso que tenga que ver con los Estados Unidos, que le interese a Estados Unidos. Está bien la solicitud que ha hecho de extradición de miembros de la Rampla Nacional de las Pandillas.
porque se ha abierto en Estados Unidos un proceso judicial por parte de la Fiscalía del Este de Nueva York. Eso está bien, pues, que el FBI, la CIA o cualquier otro funcionario de Estados Unidos o la propia embajada de Estados Unidos en El Salvador colabore en ese sentido. Pero ¿y este caso qué tiene que ver con Estados Unidos? Y sin embargo le ponen trampa para que lo capturen. ¿Qué significa? Que detrás de este proceso y de esta persecución política, utilizando el sistema de justicia penal, conocido como lawfare o guerra judicial, siempre ha estado Estados Unidos en alianza con la oligarquía salvadoreña. Y al incluirme en la lista Engel, confirman lo que yo he estado planteando. Y sobre todo el momento en que lo hacen, confirman lo que he estado planteando. Si es que ellos no colaboran en nada en el proceso judicial y no ya tengo una causa penal, pues no ya estoy siendo investigado. Está bien el caso de los funcionarios de este gobierno, que el fiscal Delgado ni siquiera se ha atrevido a abrir un proceso de investigación, ni siquiera, está bien. En el caso de los que han sido mencionados, Carlos Slipton, Carlos Marroquín alias Slipton, Osiris Luna Mesa, el exministro de Seguridad Pública, el exministro de Agricultura, Pablo Salvador Anlíquer, el secretario jurídico ad honorem de la presidencia, Conan Castro, está también la jefa de gabinete del presidente de la República y otros funcionarios más. Sobre ellos no hay ningún proceso judicial, a pesar que la comisión contra la impunidad y contra la corrupción, que se creó con el apoyo y asesoría de la OEA, recomendó que se abrieran expedientes y presentó 12 avisos, y Raúl Melara abrió esos expedientes que luego, cuando llega Rodolfo Delgado, los cierra, los archiva, los hace desaparecer. Bueno, en ese caso, la lista Engel puede ser útil en la medida en que pone en el debate público, nacional e internacional, hechos de corrupción que no están siendo investigados. Pero en el caso mío, que enfrento procesos judiciales y llevo ya 5 años en una etapa de instrucción, ¿qué sentido tiene ponerme? El único sentido que tiene es político electoral. Y no alcanzar a ver eso, y que el FMLN no alcance a ver eso, sobre todo, me parece ridículo. Y me parece ingenuo y una muestra de incapacidad política y de incapacidad para dirigir los rumbos de ese partido. Correcto, Mauricio. Fíjate que yo, en ese sentido, yo no entiendo la posición de algunos muchachos de estos, ¿verdad? El diputado Guevara, por ejemplo, o Lourdes, que dice, es que no sé, no puedo opinar, hay que darle este proceso, hay que darle tiempo al sistema de justicia. Por Dios, si nosotros tenemos compañeros del FMLN, digo, yo he sido parte, presos políticos, o sea, sabemos que el sistema de justicia en El Salvador no está funcionando. Entonces, ¿cómo voy a decir yo ingenuamente o perversamente es que tenemos que darle, como quien dice, el tiempo al sistema de justicia o ver qué decide? Esa es una forma de decir está funcionando bien y que funcione, no sé, ¿cómo tú lo entiendes? O la otra cuestión que entra en contradicción es que en los 2 gobiernos del FMLN hicimos esto y esto y esto, y ellos lo ven como logros y han sido parte, como quien dice, pero ya a la hora de que le dicen, mira, ¿qué piensas de este y de este funcionario? No, es que nosotros no tenemos nada que ver con los anteriores funcionarios. O sea, los logros sí, ¿verdad? Son nuestros, ¿verdad? Yo fui parte, ahí estaba, ¿verdad? Pero ya lo otro ya no soy parte, o sea, ¿a qué estamos jugando, pues, verdad? O sea, con algunos compañeros y todavía nos acusan a nosotros de que no somos coherentes, pues, o sea, ¿qué es esto? Yo lo que entiendo de tu análisis es que esta lista nada más es un instrumento burdo de manipulación, porque yo me hago, y esto lo digo a título personal, ¿cómo voy a creer yo que los gringos, perdón por la expresión, que los estadounidenses, ¿verdad? Porque se despectiva, no sabían que Juan Orlando Hernández era un narcotraficante cuando fue presidente y después que se religió, pues nuevamente, y lo capturaron cuando ya no le fue útil.
sería muy Bueno. ingenuo pensar, ¿verdad? Claro, O sea, no claro. sé qué piensa. No, me parece interesante tu reflexión y muy atinada tu pregunta. Lo de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, antes de ser presidente de Honduras, fue presidente del Congreso Nacional. Ya desde entonces Juan Orlando Hernández tenía contacto con los cárteles más conocidos de la droga hondureña, sobre todo con los cachiros, que operan en el norte de Honduras y que venían trabajando con el cártel de Sinaloa, de Pablo Escobar. Perdón, del Chapo Guzmán. Pablo Escobar es el colombiano, del Chapo Guzmán. Desde que era presidente del Congreso, ya habían investigaciones sobre él, sobre su hermano y sobre su hermana. Cuando él participa en las elecciones presidenciales, su hermano se reúne con el Chapo Guzmán en México y el Chapo Guzmán le entrega $1 millón de apoyo a la campaña de Juan Orlando Hernández. Para que Juan Orlando Hernández, en caso de llegar a ganar la presidencia, facilitara las operaciones de narcotráfico, sobre todo, más que de consumo en Honduras, porque no es un mercado que le interese tanto como el de Estados Unidos o el de México, sobre todo para que la droga pueda transitar fácilmente y entrar hasta México. O Estados Unidos incluso. Ya lo sabían los gringos. Cuando Juan Orlando Hernández busca su reelección inconstitucional, porque la Constitución lo prohíbe, tanto que cuando Mel Zelaya hizo la consulta para las elecciones de colocar una tercera urna para ver si la gente estaba de acuerdo o no en una reelección inmediata y continua, era una especie de plebiscito el que estaba llevando a cabo. ¿Qué hicieron? Inmediatamente los militares lo derrocaron. ¿Y quiénes apoyaron en su derrocamiento? La embajada gringa. Ellos movieron tropas que tenían anclada en la base de Palmerola. Y no solo eso, el empresariado más conservador de derecha estuvo implicado en ese golpe de Estado, y no en el avión de Facusé. Fue que se llevaron en pijama a Zelaya y lo fueron a tirar a Costa Rica, pues. ¿Y quién es Facusé? Ya fallecido. Es un empresario que tiene vínculos con los cárteles de la droga. Y que su yerno ha hecho negocios con la autoridad portuaria, aeroportuaria de Honduras, con el aeropuerto de Toncontín y con el aeropuerto de Palmerola. Y ha hecho negocios también con CEPA en El Salvador, con Federico Anliker. De hecho, la empresa que representa el yerno de Facusé, vinculado a los cárteles de la droga, la empresa del yerno de Facusé fue la que ganó la ampliación del aeropuerto de Comalapa, de la terminal aérea del aeropuerto de Comalapa, y aportó $1 millón a la campaña de Nayib Bukele en el 2019. Y eso está debidamente documentado, no me lo estoy inventando yo, está debidamente documentado. ¿A qué quiero llegar con esto? Claro, Estados Unidos sabía de las actividades delictivas de Juan Orlando Hernández y no ya tenían capturado a su hermano, pues, y no ya tenían información de que el hermano había ido a recoger $1 millón a México, que se lo dio el Chapo Guzmán. Y no, los gringos ya tenían información de que la hermana menor de Juan Orlando Hernández, que creo que fue diputada del Congreso Nacional, tenía relación también con el cártel de Sinaloa, y sin embargo lo dejaron que terminara. Claro, cuando ya no lo necesitaron, procedieron a solicitar su extradición. No pasaron ni 2 o 3 días para que lo capturara la policía hondureña que dirige Xiomara Castro, y lo extraditaron y allá está. Porque así son los gringos. Cuando vos lo dijiste una vez en el programa pasado, los gringos no tienen amigos, tienen intereses. Y cuando a alguien ya no les sirve, sencillamente se deshacen de él. Se deshacen de él. Pero bueno, lo mismo está pasando ahora. Ahora Estados Unidos considera que el mejor candidato a la presidencia,
aunque tenga que pasar por una reelección que es inconstitucional, Nayib Bukele. Han trabajado bien con él. Que ha habido gente como la congresista Norma Torres o como el senador Bo Menéndez o el congresista Jim McGovern, demócrata, que han criticado algunas decisiones, algunas acciones de Nayib Bukele, pero se han quedado en eso, pues. Yo no he visto que hayan promovido alguna iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para sancionar al gobierno salvadoreño, como sí lo han hecho aquí en Nicaragua, como sí lo han hecho en Venezuela, como sí lo han hecho en Cuba, como sí han estado detrás del golpe de Estado en Bolivia o del golpe en contra de Dilma Rousseff, que fue destituida por el Congreso brasileño, dominado por la derecha. Ahí sí, pero en El Salvador no. Entonces, como yo lo dije en un tuit, son cachetadas de payaso, al estilo de la lucha mexicana, donde simulan que se dan golpes, pero en el fondo no se dan, solo es el ruido. Entonces, eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Cachetadas de payaso. Le ha pasado todos los abusos que según los organismos internacionales de derechos humanos se han cometido en este régimen. Todo eso se lo han pasado. Bueno, Pero lo necesitan en la presidencia de la República. ¿Por qué lo necesitan en la presidencia de la República? Porque, y esto voy a dar un elemento de política exterior, Estados Unidos, para crear, o más bien para enfrentar sus crisis económicas, que son cíclicas, promueve lo que se llama en la ciencia política factores de desestabilización. ¿Qué significa por esto? En estos momentos, Estados Unidos tiene una profunda crisis económica. Tiene una deuda impagable. Y para cubrir el déficit fiscal que enfrenta, necesita más emisión de billetes, de dólares. Necesita también acciones de salvataje. La guerra con Ucrania, ¿quién la estimuló? Estados Unidos. Si Rusia decide reaccionar porque Ucrania declara que quiere entrar a la OTAN para que se instalen bases militares de Estados Unidos en la frontera de Ucrania con Rusia. Claro, Rusia no lo iba a permitir porque ese es un factor de desestabilización. ¿Y quién está financiando la guerra de Ucrania? ¿Quién está financiando el ejército ucraniano? Estados Unidos. Se ha invertido la industria de guerra, ha invertido miles y miles de millones de dólares en armamento que el Pentágono le está donando, el Ministerio de la Defensa le está donando al gobierno de Ucrania, al ejército de Ucrania, aviones, buques, camiones para transportar pruebas, tanques, fusiles, misiles, uniformes, avituallamientos. Es decir, ¿quién está manteniendo la guerra? Los países de OTAN que son liderados y controlados por Estados Unidos. Ahora, ¿qué gana Estados Unidos con esta guerra? ¿Y qué gana Estados Unidos creando desestabilización en esa zona de Europa del Este? Que su industria de guerra aumente sus márgenes de utilidad. Cuando Estados Unidos financia guerra es porque la gran ganadora es la industria de guerra y por lo tanto el Pentágono. Y de esta manera puede hacerle frente al grave déficit fiscal que está enfrentando. Aparte de que aquí hay otros factores geopolíticos que tienen que ver con el aumento de la presencia que está teniendo China en el mundo y también Rusia. Tanto que los economistas más autorizados que conocen este fenómeno hablan de que China está por superar el PIB y las exportaciones de Estados Unidos. Y una vez lo logre, la moneda de referencia ya no va a ser el dólar. La moneda de referencia va a ser el yuan. Y por lo tanto, las transacciones comerciales ya no se van a hacer en dólar, sino que se va a hacer en yuan. Bueno, de hecho, ya hay países que ya comenzaron a tener un intercambio comercial, no utilizando el dólar, sino que el yuan. Rusia misma. Rusia acaba de pagarle a las empresas japonesas
que tienen inversiones energéticas en Rusia, en todo el territorio ruso. ¿Y con qué les ha pagado? No con dólares, les ha pagado con yuan. Brasil, que tiene un intenso intercambio comercial con China, tanto más que como el que tiene con Estados Unidos, ¿con qué va a comenzar a pagarle ahora este intercambio comercial? Con yuan, ya no con dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos cuando tiene este tipo de crisis? Crea factores de desestabilización. Y la desestabilización de Centroamérica es fundamental. Por supuesto que no es como Venezuela o Cuba, claro está, pues, claro está. Pero, de alguna manera, se ha creado un factor de desestabilización que esto le permite superar la crisis económica o por lo menos tirar una cortina de humo frente a la crisis económica que está teniendo y que se ha profundizado en los Estados Unidos. Este es un elemento que agrego a lo que ya había agregado del respaldo electoral. Hay algunos que me han dicho en forma ingenua y que en la entrevista con Julio Villagrán, Lourdes Argueta no pudo contestar, y lo mismo también en las declaraciones que dio a la prensa Jaime Guevara, que es el diputado del FMLN. Me han dicho, ¿y a Estados Unidos por qué le va a interesar que Nayib continúe? ¿Por qué? ¿Por qué le va a interesar que Nayib continúe? ¿Qué gana con que Nayib continúe? Bueno, Nayib no ha cuestionado la política exterior de Estados Unidos para la región. Ha expresado su inconformidad con lo que él considera algunas acciones de intervención. ¿Pero acaso ha cuestionado la estrecha relación que tiene El Salvador con Estados Unidos a nivel de comercio exterior? La mayoría de las importaciones y de la inversión extranjera en El Salvador proviene de Estados Unidos. La tan cacareada política de apertura que iba a tener Nayib con China se ha quedado únicamente en proyectos de cooperación. El comercio con China no se ha intensificado. El comercio más importante para Nayib Bukele y para su gobierno y para El Salvador sigue siendo con Estados Unidos. Entonces, sin embargo, una opción de izquierda sí pone en riesgo los intereses de Estados Unidos en la región, y por eso es que hay que anular y destruir a la izquierda. Ahora, flaco favor, insisto, le hace la dirigencia actual al FMLN mismo y a la sobrevivencia política del FMLN las declaraciones que están dando sus dirigentes, que me parecen simplistas e ingenuas. No ver lo que hay detrás de la lista Engel. Decir, a mí la lista Engel no me despeina. A mí la lista Engel no me interesa. Ajá, no le interesa. Pero cuando apareció mencionado Sigfrido Reyes y sobre todo José Luis Merino en la primera lista Engel, ahí sí les preocupó y la descalificaron. ¿Por qué? Porque el Departamento de Hacienda, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia tiene aún abierta una investigación en contra de las 23 empresas del Grupo Alba por haber lavado más de $1.000 millones. Y como esta gente responde a Merino porque son achichincles de Merino, entonces ahí se les preocupó que apareciera mencionado José Luis Merino. Ahí sí, pero ahora no, porque ahora Salvador Sánchez Serén es un producto de desecho que ya no les interesa, y ya no digamos el presidente Mauricio Funes. Y tiene razón Marvin cuando dice, los programas sociales que fueron exitosos en ambos gobiernos, los hicimos nosotros como FMLN, dice. Los hicimos nosotros. Pero no nos hacemos cargo de las acusaciones de corrupción en contra de ellos. Los hicimos nosotros. Los de Sánchez Serén quizás. Pero en mi gobierno no, señores del FMLN.
los programas sociales más importantes y más exitosos no salieron de la cabeza de la alta dirigencia del FMLN ni de su equipo técnico. Salieron del equipo que yo conformé. Ciudad Mujer no salió, que es uno de los programas sociales más exitosos, no salió de la cabeza del FMLN. La entrega de paquetes escolares y útiles y zapatos y uniformes no salió de la cabeza del FMLN, al contrario. Hubo algunos diputados que lo cuestionaron porque dijeron de que eso no iba a resolver el problema de la pobreza. Es que es ingenuo pensar que eso va a resolver el problema de la pobreza. Es ingenuo. Lo que hace es compensar los ingresos o completar los ingresos de las familias pobres del país, porque iba orientado a 1.500.000 estudiantes de instituciones públicas para que los papás no tengan que destinar sus exiguos recursos en zapatos, uniformes, útiles escolares y textos escolares, y lo puedan destinar para cubrir otras necesidades. La merienda escolar no salió de la cabeza del FMLN. El vaso de leche no salió de la cabeza del FMLN. Comunidades urbanas y rurales solidarias tampoco salió de la cabeza del FMLN. La pensión básica universal para adultos mayores no se le ocurrió al FMLN. El programa de apoyo temporal al ingreso dedicado a jóvenes emprendedores, hombres y mujeres, no salió de la cabeza del FMLN. El programa de agricultura familiar, ese fue asesorado por Brasil, por el BANDES, por el Banco Nacional de Desarrollo Social de Brasil, no salió de la cabeza del FMLN. Ah, bueno, pero se atribuyen esos programas sociales que permitieron la victoria de Sánchez Serén, un candidato que según las encuestas no llegaba ni al 40% de intención de voto, pero aún así le ganó por 7,000 votos al candidato de Arena. Pero ahora dicen, son programas nuestros. Pero las acusaciones, no, en eso no tenemos nada que ver. Que cada quien responda por lo suyo y enfrente la justicia. Y llega el ridículo de Jaime Guevara a decir en una declaración, es que cada quien enfrente la justicia. Que cada quien enfrente la justicia. Y llega también, perdón por la expresión, y ojalá que no me acusen de misógino, pero la posición ridícula de Lourdes Argueta de decir, quisiera creer en las instituciones del Estado, quisiera creer en el sistema de justicia en El Salvador, quisiera creer en la fiscalía. No, señorita, no sea ridícula, ¿cómo que quisiera creer? Y no ahí tiene zampados en la cárcel, pues, a los funcionarios del caso Monarca, que fueron condenados a 12, 14 años de prisión, y entonces cree, ¿le parece justa esa decisión? ¿Le parece justa esa condena? ¿Le parece justa? Y no estoy hablando de mí. Dejemos a un lado las condenas del caso Trego y la condena de evasión fiscal, y veamos las condenas del caso Monarca. ¿Le parece justo eso? ¿Cree entonces en el sistema de administración de justicia? ¿Cree usted que cualquier salvadoreño, como los centenares que han sido bajo el régimen de sección, capturados sin que hayan pruebas contra ellos, le parece que el sistema de justicia penal está actuando justo, señorita Argueta? ¿Le parece? Entonces, no sea ridícula. Quisiera creer en el sistema de justicia de El Salvador. ¿Y quién va a creer? Solo falta que usted me diga, mire, Funes, regrese, hombre, y enfrente la justicia. Y si no hay pruebas contra usted y usted tiene pruebas de descargo, ya va a ver que lo va a condenar. Si ya me condenaron a 20 años sin haber demostrado un tan solo delito. Entonces, pues, el FMLN ha perdido rumbo y va a perder en las próximas elecciones, no porque no lo quiera. Ya vamos a entrar al análisis de las proyecciones electorales si hay tiempo para ver. Mira, solo te voy a interrumpir. Solo te voy a interrumpir antes que hagas tu pregunta, Daniel. No vayas a mencionar que le prestó 13 millones a precocidos a los Alíquer porque nos van a borrar a nosotros del padrón. Claro. Me van a borrar a mí del padrón. Pero ya lo que he Alba dicho. Petróleo. Marvin, ya lo he dicho.
Ya lo he dicho, el Grupo ALBA, José Luis Merino le prestó 13 millones de dólares a Precosal. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de lavar dinero, porque ese es el esquema de lavado. Si la empresa ya no es más de los Anliker, ahora la tiene el Grupo ALBA, ALBA Alimentos. Imagínense. Y le prestó $1.900.000 a Nayib Bukele para que se hiciera la mayoría accionaria de TVX a través de la empresa que administraba TVX, que era Starlight. Y ahora la empresa ya no está más en manos de Nayib, según tengo entendido, sino que ahora quien la administra es Sigfrido Merino, el hermano de José Luis Merino, que aparece como director en varias de las empresas del Grupo ALBA. Ahí está el mecanismo de lavado de dinero. Ahí está el mecanismo de lavado de dinero funcionando. Y eso no les preocupa. Eso no les preocupa a los dirigentes actuales del FMLN, al punto tal que tanto Óscar Ortiz, el día en que se dio la elección interna, como el chino Flores, y ahora en esta entrevista Lourdes Argueta, que entiendo que es que es de la Comisión Política y una de las altas dirigentes del FMLN, y viene y dice las diferencias, las divisiones. ¿Cuáles divisiones? Dice. Que nos estamos matando entre nosotros. ¿Cuáles divisiones? Dice. Hay diferencias como en todo partido político, diferencias de concepción, diferencias de estrategia, diferencias tácticas del camino a seguir, pero ¿cuál división? ¿Cómo cuál división, señorita Argueta? Y si no existen división, ¿por qué no depuran a José Luis Merino? ¿Por qué no ponen una denuncia en contra de él en el Tribunal de Ética y lo expulsan del partido? Si es el que más daño les está haciendo. Así como yo, según ustedes, les he hecho daño por ser acusado de corrupción y pasan por alto y olvidan que si no hubiera sido por mi gestión, Salvador Sánchez Serén no hubiera sido presidente porque apenas tenía un 40%, haciéndole el favor, de intención de voto, y si no fuera por los programas sociales, tampoco el FMLN no hubiera continuado un segundo mandato. ¿Quién le ha hecho más daño entonces al FMLN? Para todos los detractores que escriben en diferentes plataformas. ¿Quién le ha hecho más daño al FMLN? ¿Y por qué de cara a las elecciones que vienen, por qué no toman distancia de José Luis Merino? Correcto. Te voy a cortar un momento. ¿Cómo no? Ajá, y es por lo siguiente, o sea, es por el tiempo. El tema está interesantísimo y sé de que a muchos de los compañeros que nos están viendo, así como amigos, están interesados, pero fíjate que nosotros tenemos 2 temas más que quisiéramos tocar contigo. Posiblemente no los alcancemos quizás, pero bueno, vamos a entrar al segundo tema y yo creo que lo podemos dejar para seguirlo hablando en la próxima vez que te tengamos acá con nosotros. Y yo quisiera que tú nos dieras, para ti, ¿cuál es la proyección electoral para el 2024? ¿Cómo lo ves tú, las proyecciones que se hacen? No, yo quisiera de un solo hacer la pregunta también que para que lo toques así en conjunto, a grosso modo, tú también eres ciudadano. Bueno, Nicaragua para nosotros fue la retaguardia, digamos, nuestras familias y todo, muchos salvaron su vida porque salieron en la guerra, antes de salir para Canadá, para México, salieron a Nicaragua y Nicaragua fue refugio. Entonces, acaba de hacer el 44 aniversario del triunfo de la revolución sandinista. ¿Cuál es el significado para el mundo, pero nosotros especialmente para El Salvador? De un solo que lo toques el tema, por favor. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a comenzar primero por las proyecciones electorales para el 2024. Este es un tema del que hemos estado hablando desde antes. Yo me he estado pronunciando sobre la coyuntura electoral. Pero a mí siempre me gusta ir a los datos. A mí no me gusta especular. Yo no padezco de la enfermedad infantil del comunismo, el izquierdismo voluntarista, que Lenin siempre denunció en contra de los mencheviques. Yo hago proyecciones en base a los datos de la realidad. Y nunca fui voluntarista. Cuando fui candidato a la presidencia de la República, mi equipo de trabajo hacía proyecciones en base a datos de la realidad. Yo jamás
hubiera cantado victoria si no estuviera seguro de que podíamos ganar y teníamos posibilidades reales de ganar. Acuérdense que veníamos de una derrota electoral, porque en el 2004 Shafik perdió las elecciones por más de 500,000 votos. Por más de 500,000 votos. En ese momento, el voto duro del FMLN no llegaba ni a 900,000, andaba como por 870,000 votos. Pero hicimos proyecciones sobre la base de la realidad y lo mismo hicimos cuando ganó Salvador Sánchez Serén, a pesar de que tenía una baja intención de votos según las encuestas, pero al final logró remontar esa diferencia en la intención de votos según las encuestas y ganó la elección, obteniendo una votación en segunda vuelta incluso más alta que la que yo obtuve en primera vuelta. Que solo fue una diferencia de 7,000 votos. Bueno, es que toda la derecha se unió, pues. Toda la derecha se unió. No solo la de Arena, sino que la que estaba representada en el Movimiento Unidad que lideraba y que llevaba como candidato SAC. Ahí iba Gana, PCN y PDC, todos se unieron en contra del FMLN y aún así el FMLN los derrotó. Pero eso mismo no ocurrió en el 2019. La debacle electoral y el desgaste territorial que tenía ya el FMLN y que había acumulado en la administración de Sánchez Serén, la que el FMLN considera que es su administración. Porque ahí no teníamos, han dicho algunos que yo he leído las críticas, ahí no teníamos al arribista de Funes, ahí no teníamos al oportunista de Funes que utilizó el partido para llegar al poder, ahí teníamos a un auténtico comandante que peleó en la guerra. Y es cierto, es cierto. Y la mayoría de sus funcionarios venían de las filas del FMLN, a diferencia de mi gobierno, que fue un gobierno de alianzas, donde no solo tenía funcionarios del FMLN, destacados funcionarios del FMLN que hicieron un ejemplar trabajo, sino que también tenía funcionarios técnicos que venían de otros escenarios, no solo políticos, sino que técnicos. Bueno, pero basta con revisar la proyección electoral que ha hecho el doctor Joao Picardo de la Universidad Francisco Gavidia y que es el coordinador, entiendo, de Disruptiva, para caer en la cuenta de que lo que yo he estado señalando y anticipando, al final así va a ser. Él hizo un ejercicio interesante. El artículo lo publicó, entiendo que en el diario de hoy, hace unos días, ahí como por el 17 de julio, bajo el tema pronóstico reservado. Pero es un artículo interesante. No estoy diciendo con esto que sea infalible, pero ¿qué es lo que él proyecta? ¿Cuál es la metodología de análisis que sigue? Toma en cuenta, o la metodología de análisis que utiliza, toma en cuenta los datos obtenidos en la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia que se cursa entiendo, del 26 o 28 de junio al 3 de junio. Bueno, últimos días de junio, primeros días de julio. Es la más reciente que tienen ellos. Y ahí hay una intención de voto, por la que ellos preguntan. Y ahí está medido el nivel de aceptación de Nayib Bukele, que anda como por 85-87%. Un poco más abajo que lo que le había dado el Instituto Universitario de Opinión Pública en la UCA un par de semanas antes. Y el ejercicio incluye también el análisis de los datos electorales del 2019. O sea, él asume en su análisis y habla de un porcentaje de error del 2.26% de error que tiene toda encuesta, pero él asume que más o menos va a llegar a votar, aunque el padrón ha crecido, pero más o menos va a llegar a votar la misma cantidad de votantes. En base a esa misma cantidad de votantes, en base a lo que dice la encuesta de intención de voto de la Gavidia y en base a los resultados electorales que obtuvieron los partidos políticos y los candidatos presidenciales en el 2019, llega a la siguiente conclusión. Según su análisis, Bukele podría estar sacando el 70% de los votos. Y aquí incluye votos de Gana, PCN, PDC, CD y Fuerza Solidaria, que van a ir
en coalición o que van a respaldar la candidatura a la reelección de Nayib Bukele. ¿De cuántos votos estamos hablando? De 1.890.000 votos. O sea, 400.000 votos más, casi 500.000 votos más de los que obtuvo en la elección anterior. 70%. Para ganar las elecciones se requiere la mitad más uno, o sea, dijéramos el 50.01% para ganar las elecciones. Bueno, aquí le están dando el 70%. Arena le están dando 621.000 votos, que corresponde al 22% de la votación. El FMLN, 324.000 votos, que corresponde al 11.9% de la votación. O sea, le están dando casi 70.000 votos menos de los que sacó en el 2019, porque en el 2019 sacó 390.000 votos, que representaba el 14% de la población. Hoy le está dando 324.000 votos, que representa casi el 12% de la votación. Aquí hay un dato que a mí no me cuadra, porque no hay indicios de que podían llegar a tener tal nivel de votación, que es nuestro tiempo, Luis Parada y Celia Medrano. Quizás porque es una fórmula conocida, pues por lo menos Celia Medrano, que es una conocida activista de derechos humanos, que aunque viene a las filas de la izquierda, ahora va a participar en un partido de derecha, de centro derecha, pero le da 432.000 votos, o sea, 15.9, casi 16%, o sea, más o menos 100.000 votos más que el FMLN. Sinceramente, a mí me cuesta creer que la fórmula de Luis Parada y Celia Medrano de nuestro tiempo, un partido que tiene menos trabajo territorial que el FMLN, que eso es indudable, pueda llegar a tener más votos que el FMLN. Pero bueno, esta es la proyección que hace él. Un error muestral de 2.26%. Al final, el total de votos emitidos sería de 2.716.821 votos. O sea, estamos hablando de un poco más de la mitad del padrón electoral. O sea, se mantendría más o menos el mismo nivel de votación que en las elecciones del 2019. Ahora, yo lo que quiero llamar la atención no es lo que sacan los otros, porque independientemente si esta proyección que se ha hecho de nuestro tiempo y el FMLN no es correcta, pero la oposición no pasa del 30%, junta. O sea, si juntamos Arena, el FMLN y nuestro tiempo, al final, y el movimiento social que está respaldando tanto la candidatura de nuestro tiempo como el de Arena, al final no logran más del 30%. Con el 30% no se gana. O sea que ni aunque hubieran llevado candidato único, habrían ganado la elección o estarían con posibilidad real de ganar la elección, porque resulta que según esta proyección, la intención de voto a favor de Nayib aumenta de 53.14% que fue en el 2019 a 70.3% que sería en el 2024. Entonces, ¿a qué conclusión se puede llegar? Si vamos a partir de estos datos que no son infalibles. Por supuesto, eso hay que aceptarlo. Pero están hechos en base a una medición que goza de cierto rigor metodológico y científico. Porque las encuestas de la Francisco Gaviria, como las encuestas de la UCA, incluso las de LPG Datos, de la prensa gráfica, han acertado. Unos puntos más, unos puntos menos, pero han acertado. Han acertado. Y en este caso, ¿por qué tendríamos que dudar que esta vez no van a acertar? ¿Por qué? Porque en el caso del FMLN llegó a votar el 70% de su padrón electoral, que no pasa de 16.000 votantes, y en el caso de Nuevas Ideas llegó a votar el 10% de su padrón, pero que son 45.000 votantes, es decir, 20.000 más, ¿no? 30.000 más de los votantes que votaron por el Chino Flores. No sé. Yo no me casaría con una interpretación tan simplista como la que está haciendo la fórmula presidencial del FMLN y la dirigencia del FMLN. Ahora bien,
¿Tienen derecho ellos a estar entusiasmados? Claro que tienen derecho. Tienen derecho a estar entusiasmados, pero tienen que ser responsables en sus proyecciones, porque en base a una proyección científica es que se pueden construir estrategias de trabajo. Si van a tener una estrategia basada en análisis voluntarista, entonces ténganlo por seguro que van condenados al fracaso. Pues. Van condenados al fracaso. Por eso es que entonces yo sí sigo insistiendo que a menos que algo excepcional ocurra, y así como están las circunstancias, y así como están las condiciones, y en base a los datos que arrojan las encuestas y los análisis comparativos que se pueden hacer de la encuesta de la elección última del 2019 a la del 2024, yo sí creo que Nayib Bukele tiene asegurada la reelección presidencial y va a estar 5 años más. Que van a ser 5 años más ilegales, inconstitucionales, violatorios a 6 artículos de la Constitución, sí, pero de hecho ahí va a estar. Eso es como que cuestionemos los 13 años de gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Claro, Maximiliano Hernández Martínez para llegar a la presidencia le precedió un golpe de Estado y la eliminación de 30,000, 40,000 campesinos e indígenas en la masacre del 32. Hubo violación a la Constitución y estuvo 13 años, porque la Constitución salvadoreña nunca, en casi 200 siglos, en 200 años, o sea, 2 siglos de existencia, nunca ha permitido la reelección presidencial. Pero ahí estuvo, pues, se reeligió. Y estuvo 13 años hasta que fue destituido. Hasta que fue destituido. No por un movimiento ciudadano, que fue importante su participación, la huelga de brazos caídos, sino porque Estados Unidos le movió el piso. Ya no era un aliado confiable y la oligarquía también le movió el piso. Porque ya no era un aliado confiable. Y con esto me quiero referir a un punto antes de comentar lo del aniversario de la revolución acá. Espero que tengamos tiempo para eso. Y es que, fíjense una cosa, que no lo mencioné, se me pasó por alto. En la lista Engels, sí es cierto que el propósito de la lista Engels, según el documento que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, es de que es un instrumento que permite sancionar a actores involucrados en actos de corrupción y en ataques a la democracia, que es lo que establece, que es la finalidad de la ley de compromiso, yo decía compensación, pero no es la ley de compromiso reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, en Centroamérica. Si este es el objetivo, entonces habría que hacerse la gran pregunta, ¿y por qué no ha aparecido nunca en la lista Engels elementos de la oligarquía salvadoreña? Si es claro que hay personajes de la oligarquía salvadoreña que han promovido la corrupción gubernamental y se han beneficiado de ella. El único miembro del empresariado salvadoreño que apareció en la segunda lista fue Fito Salume, pero no es un oligarca. Es un hombre de caudales, de dinero, que tiene varias empresas. Pero fíjense que apareció mencionado por supuestamente haber sobornado a la sala de lo contencioso administrativo que impidió el pago de una multa que le puso la Superintendencia de Competencia en mi gobierno por prácticas monopólicas al grupo Molsa, dedicado a la producción y comercialización de harina. ¿Y por qué no sancionaron a los magistrados que estaban involucrados? Porque la magistrada involucrada es Elsie Dueñas, que estaba en lo contencioso administrativo cuando promovió esta sentencia a favor de Fito Salume. ¿Y quién es Elsie Dueñas? Una de las que fue nombrada por la nueva legislatura que se eligió en el 2021 y que tomó posesión en mayo del 2021 como integrante de la Sala de lo Constitucional. Y esta magistrada, además de eso, favoreció al grupo Avianca, ante el grupo TACA,
exonerándole el pago de 32 millones de dólares que mi gobierno le puso al grupo TACA, después a Bianca, por no pagar el impuesto del IVA por consumo en combustible en la base de Comalapa cuando estaban sus aviones aparcados, estacionados ahí en Comalapa. 32 millones de dólares le fueron perdonados. ¿Quién promovió la sentencia? Elsie Dueñas. ¿Aparece mencionada en la lista Engel? No. ¿El grupo CRIT aparece mencionado en la lista Engel? Tampoco. Sí, que así como Cristiani ha sido acusado por el fiscal Delgado por enriquecimiento ilícito. Tu micrófono, Mauricio. ¿Estamos al aire? Ahorita sí, solo un momento, se apagó unos 5 segundos. Es que entró una llamada. Ajá, ok. Como es el mismo teléfono que yo ocupo para mis llamadas, pero bueno, quiero cerrar con esto. Así como Cristiani ha sido acusado dentro del esfuerzo de la guerra contra la corrupción por delitos que cometió hace 20 años, pero que según la reforma al Código Procesal Penal y al penal que aprobó esta Asamblea Legislativa, los delitos relacionados con la corrupción son imprescriptibles. Entonces, ¿por qué no investigan a otros empresarios que se beneficiaron del control que a través de Arena tenían del Estado para cometer actos de corrupción y hacer crecer su capital y sus utilidades? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Y por qué Estados Unidos no lo menciona? ¿Por qué no mencionan al grupo CRIT, que se favoreció con esta sentencia de la Sala Constitucional porque compró voluntades? Compró a Elsie Dueñas y a otros magistrados de la Sala de los Contenciosos Administrativos. Porque el grupo CRIT es el grupo más poderoso económicamente hablando en El Salvador, con un patrimonio que sobrepasa los 6.000 millones de dólares y que representa el 20%, un poco más del 20% de la renta nacional. ¿Y por qué meter a los millonarios en la lista Engel implicaría tocarle los testículos al tigre? Porque resulta que además de ser aliados de Estados Unidos y del capital sionista estadounidense, que es el que tiene los hilos del poder en Estados Unidos, además de eso, 160 ricos millonarios de El Salvador controlan casi el 80% del ingreso nacional, que asciende a 32.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no los ponen, pues? Ven la política de doble carril que hay en esa famosa de lista Engel, la política de doble carril. Si realmente Estados Unidos quiere ayudar a combatir la corrupción y los atentados a la democracia, ¿por qué no aparecen los nombres de esos grandes empresarios? Que aunque no han sido investigados por el Ministerio Público, porque siempre ha estado en manos de la derecha, pero hay evidencias de que han cometido actos de corrupción y ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. ¿Por qué no están tampoco algunos funcionarios de los cuales, aunque no se han abierto procesos judiciales, pero la prensa tiene suficiente evidencia y los ha destapado? Entonces, ese es un punto que yo quería hacer referencia. Y por último, yo no sé si hay tiempo para que hablemos de la revolución sandinista o nos quedamos aquí. No, tenemos unos 10 minutos más, Mauricio. Ana Vilma, René Figueroa, solo que Ana Vilma, René Figueroa le devolvieron los bienes. Bueno, y a la viuda del finado Paco Flores le devolvieron los bienes. Tiene razón. El proceso penal, en el caso de Paco Flores, por los fondos Taiwán, ese proceso penal fue cerrado porque, claro, falleció el principal imputado, pero queda la responsabilidad civil. Queda la responsabilidad civil. ¿Y qué es lo que hizo el tribunal? Devolverle los bienes, como vos decís, sobre los cuales existían evidencias de enriquecimiento ilícito o de apropiación indebida, porque fueron bienes adquiridos con fondos del Estado. Lo mismo René Figueroa, socio de Tony Saca. Lo mismo también este diputado del PCN, que algunas investigaciones periodísticas lo han relacionado con cárteles de la droga en Chalatenango. Se me ha ido el nombre.
Y pero mi no paisano de apellido Cardosa, se me ve el nombre ahorita. Cardosa. Acuérdate que Cardosa le abrieron un proceso por enriquecimiento ilícito, fue sobreseído, pero mantuvieron la acusación penal de extinción de dominio, que hasta lo sacaron de la casa y de otras propiedades. Pero al final le devolvieron los bienes, entre ellos un helicóptero, que a saber cómo compró. Le devolvieron los bienes. Aliado del régimen, el diputado Cardosa, así es. Entonces, ¿y ellos por qué no aparecen? ¿Por qué a Gallegos lo incluyeron en la primera lista y en la segunda actualización ya no lo incluyeron? ¿Por qué? Entonces, que el FMLN, y hablo del FMLN porque son los que se han referido en este caso, y porque no han tenido una posición de defensa, por lo menos de Sánchez Serén, pues. Yo no digo que me estén defendiendo a mí, para comenzar no necesito su defensa porque es una defensa contaminada y sería una defensa hipócrita, pero por lo menos de Sánchez Serén, que defiendan a su comandante general, que defienda a uno de sus principales dirigentes, quizás al más importante dirigente después de Chafik Handal, que defiendan al segundo presidente de la República. No dicen nada, no dicen nada. Pero bueno, en el caso y con esto cierro, el 44 aniversario, curiosamente, el mismo día en que se estaban celebrando 44 años de la victoria de la Revolución Sandinista, el Ejército Sandinista, de Liberación Nacional y el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, ese mismo día, el Departamento de Estado les receta la lista Engel, ese mismo día. Pero esto es pura propaganda realmente, como he dicho, no tiene ningún efecto vinculante. Diferente es la lista que elabora el Departamento del Tesoro, que está basado en la ley Magnitsky, también del Congreso de los Estados Unidos, porque ahí ya no solo habla de quitar visas o de prohibir el ingreso de los señalados a Estados Unidos, ahí habla incluso de intervenir propiedades. Y si alguno de los mencionados por el Departamento de Tesoro en aplicación de la ley Magnitsky aparece mencionado, si llegan a tener propiedades o inversiones o negocios con empresas estadounidenses, sencillamente eso se acaba. Eso se acaba. Pues. Eso sí puede afectar, porque si uno de los señalados, por ejemplo, tiene fondos depositados en algún banco en Estados Unidos, o producto de su actividad empresarial tiene relaciones empresariales con empresas estadounidenses, o tiene un apartamento, o tiene alguna casa allá, o es propietario de algo en Estados Unidos, y lo incluyen en la lista del Departamento del Tesoro, ahí sí hay problemas. No para el Estado, no para el Estado, sino que para la persona en particular. Ahí sí. Pero bueno, al comandante ni le interesó, ahí sí, a diferencia de lo que dijo Lourdes, no le desvela ni le despeina el que se hayan mencionado y no son los primeros funcionarios de su gobierno que se incluyen. Incluso hay hasta miembros de su familia que están incluidos en la lista Engels. Ahora bien, ¿qué significa los 44 años del aniversario de la revolución? Bueno, significa la derrota de la política imperial para la región centroamericana. El gobierno de Nicaragua es el único gobierno en toda Centroamérica que ha tenido una actitud digna con respecto a los intereses expansionistas y dominio imperial de Estados Unidos, porque no solo Estados Unidos es el único imperio, dicho sea de paso, pero ha tenido una actitud digna de defensa de la soberanía nacional. Y a eso responde la expulsión que hubo de como 150 ciudadanos involucrados en las actividades del golpismo que se dieron en el contexto de la crisis del 2018. A eso se debe, pues, si existen evidencias de que esta gente que fue expulsada en base a una reforma constitucional que permite quitarle sus derechos ciudadanos y su nacionalidad nicaragüense por conspirar contra el Estado nicaragüense,
y por participar en actividades de inestabilidad y de conspiración contra el gobierno legítimamente constituido. Esta gente no son la Madre Teresa de Calcuta. Esta gente, entre ellos hay gente que dio dinero, sobre todo los empresarios que dieron dinero para financiar el golpe, para financiar la compra de armas, para financiar la movilización de alguna gente. Fueron hasta Miami a solicitar ayuda, algunos de ellos. Otros a través de ONGs que reciben fondos del AID participaron también de este esfuerzo desestabilizador. Hubo obispos, como el obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, que las 7 radios que tiene la curia en Matagalpa las utilizó para difundir mensajes de odio y de inestabilidad. Otros sacerdotes que estuvieron presos encontraron las autoridades policiales de Nicaragua acá, encontraron que tenían armas, que habían guardado armas, que las tenían en caletas dentro de las iglesias o de la oficina de la curia en sus respectivos municipios y departamentos. Es decir, hubo todo un movimiento de la derecha vinculada al somocismo y apoyada por Estados Unidos para crear inestabilidad. Ahora, ¿qué ha logrado este gobierno en 44 años? Hay que tomar en cuenta que hubo 15 años de gobiernos de derecha cuando Daniel Ortega pierde las elecciones en contra de doña Violeta Barrios, viuda de Chamorro. Y luego después de eso vienen dos gobiernos más de la derecha, hasta que el comandante Ortega vuelve en el 2007 y se mantiene a la fecha por una interpretación y por una reforma constitucional que promovió la bancada legislativa del Frente Sandinista y que permite la reelección continua e inmediata, a diferencia de El Salvador, que ahí no ha habido ninguna reforma constitucional. Y además, las cláusulas que impiden la elección o la reelección inmediata y continua son cláusulas pétreas que no pueden reformarse a menos que se convoque una asamblea constituyente. Aquí en Nicaragua no existe ese impedimento. Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un país con una de las más altas tasas de crecimiento. A pesar de esa crisis política y a pesar de la crisis económica internacional, tenemos un país con una alta tasa de inversión extranjera. El Salvador, por el contrario, tiene una tasa negativa. El 2022, cerró el 2022 con un saldo negativo, menos $100.1 millones de inversión extranjera directa con respecto al año pasado. En el caso de Nicaragua, cerró el 2022 con cerca de 1.600 millones de inversión extranjera, y el comportamiento de la inversión extranjera en estos primeros 6 meses va al alza. O sea, un país que tiene una tasa de crecimiento que va al alza. Un país que tiene niveles de inversión extranjera que van al alza. Por supuesto, no estoy diciendo que es el país con mayor inversión extranjera. El país con mayor inversión extranjera en Costa Rica, que casi llega a los $4.000 millones. Pero un país que además de eso está haciendo esfuerzos para combatir la pobreza y las desigualdades sociales, que una parte importante de su presupuesto se invierte en el desarrollo social, en la construcción de una infraestructura pública, de carreteras, puentes, en la construcción de viviendas de interés social, que invierte en el turismo, como una fuente generadora de divisas, que tiene reservas internacionales positivas, a diferencia de El Salvador, que las tiene negativas después del periodo post-pandemia. Entonces, estamos hablando de que se han aprovechado o no se han aprovechado los avances que se han logrado después de 44 años de revolución. Ahora, hay quienes critican y dicen, sí, pero es una dictadura que está afectando al pueblo, es una dictadura que según las encuestas de opinión
tiene bajos niveles de aceptación. Pero ¿y quiénes hacen las encuestas, pues? ¿Quiénes hacen las encuestas? ¿En base a qué encuestas? A la de la Sid Gallup, que es una encuesta que lamentablemente, como lo dije una vez, ha sido comprada, pues. La encuesta de la Sid Gallup aquí en Nicaragua la tiene comprada la derecha y la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De excesos autoritarios. Si lo que hace el régimen es protegerse, si hay inestabilizadores, si hay gente que se dedica a crear condiciones de inestabilidad política, a conspirar contra el gobierno, si hay gente que busca beneficiarse de la situación económica del país, en el sentido de que si se viene abajo económicamente Nicaragua, buscan sacar beneficio político, es lógico que el gobierno se defienda y es lógico que el comandante y la compañera Rosario se defiendan. Eso es lo que yo puedo decir con respecto. Necesitaríamos un análisis más en profundidad, pero entiendo que estamos cortos de tiempo porque ustedes a las 4 tienen otra entrevista con una compañera del bloque Resistencia y Rebeldía Popular, entonces no quiero comerme tampoco de ella. Correcto. Bueno, gracias. Ajá, Marvin. Dale. Bueno, te agradecemos, Mauricio, de nuevo por este tiempo que siempre nos das y bueno, creo que dentro de poco te vamos a tener de nuevo para seguir conversando estos temas que son de sumo interés. Una vez decirle a la gente que nos comenta en el chat que tenemos ahí, definitivamente yo creo de que todo tiene un límite. Hay límites que no se pueden pasar, por lo tanto, yo soy el responsable de ir bloqueando e ir tomando fuera todos aquellos que se pasan. Así que definitivamente les digo, estamos de acuerdo de que hay momentos en que uno puede hacer un comentario del tema sin pasarse ese límite. Malas palabras o que se vienen a menospreciar a los compañeros que tenemos acá, no lo vamos a permitir definitivamente. Así que eso quería decirles y vamos a ir cerrando ya dándole. Bueno, Marvin, vamos a dar un saludito ya también para irnos despidiendo pues de los compañeros aquellos que nos vieron, que hacen sus comentarios, que saludan a Mauricio, que nos felicitan por el programa. Siempre decirles pues del que el Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña nace para eso, para dar a conocer esos puntos, esos temas de interés que siempre tratamos pues, de que nosotros tengamos una mente abierta, que podamos en un momento determinado también analizar, que no nos quedemos con aquello que otras personas quieren que nosotros solo repitamos como pájaros, ¿verdad? Y así que, Marvin, tu tiempo. Bueno, yo agradecerle a todo, a nuestro invitado especial y decirle que las puertas de la Intercontinental están abiertas para tan acertados análisis. La compañera Miriam Méndez ya me sacó del padrón, dice ella que ya no estoy. Bueno, gracias compañera, entonces inscríbame de nuevo, compañera aquí, vive en Montreal, ella es algo apasionada. Pues, saludos, gracias a todos, ¿verdad? Los que estuvimos, nuestra audiencia fue grande, uno que otro malcriado, pero pues es parte, siempre hay unos fanáticos que comentan con el hígado, pues, y eso se entiende, pues, ¿verdad? Así es, pues, ¿verdad? Muchas gracias. De Cantagallo, Chalata, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias. Gracias. Bueno, Mauricio, si crees tú de que todavía hay algo más que quieras decirnos o quieras decir a los compañeros que nos están viendo, pues es el tiempo y de una vez te despides de nuestra audiencia. La verdad que lo único que tengo que agregar, porque por supuesto faltaron algunos otros elementos de análisis, pero el tiempo es corto y no nos podemos exceder más del tiempo establecido para este conversatorio. Pero yo sí quiero hacer una reflexión y es que, curiosamente, yo ejercí el periodismo durante 23 años y en esos 23 años la derecha siempre me acusó de que yo era un periodista sesgado de izquierda, que con mis análisis, con mis entrevistas, buscaba favorecer al FMLN. Hoy resulta
Hoy resulta que para algunos militantes del FMLN o algunos fanáticos del FMLN, yo le estoy haciendo el juego a la derecha y que quizás me ha comprado Nayib o quizás me ha comprado la derecha para verme favorecido en mis procesos judiciales cuando yo no veo que haya sido favorecido, si ya enfrento 2 condenas injustas, arbitrarias, sin elementos de prueba fehacientes, y ya enfrento 14 años por el caso Tregua y 6 años por el caso evasión al fisco. Entonces, ¿cómo está eso? Pues yo estoy trabajando para la derecha, estoy trabajando para Nayib Bukele y resulta que tengo 20 años que pesan sobre mis espaldas. Así que me parece ridícula la observación. Además, yo siempre he sido como periodista, como candidato, como presidente y ahora como expresidente y como ciudadano nicaragüense y asilado político aquí en Nicaragua, siempre me ha gustado debatir sobre la base de datos. Si quieren controversia, si quieren debatir conmigo, háganlo sobre la base de datos y argumentos. No descalificaciones que no tiene sentido, pues. Por ahí apareció a propósito de Miriam Méndez o de Miriam Reyes, yo creo que es la misma persona, pero que tiene 2 perfiles diferentes, que hizo referencia a Marvin. Son diferentes. Bueno, son diferentes, pero en ambas plataformas donde me han agregado, publicaron unas declaraciones de este muchacho, que yo no sé cuál es el nombre real de él, pero se hace llamar Kevin Logan. Logan, asumiendo el seudónimo que tenía Dagoberto Gutiérrez durante la guerra, que era el comandante Logan. Pero el tipo salió despotricando en contra mía, diciendo de que yo soy un borracho, que mis opiniones lo hago como borracho, soy un frustrado, soy un oportunista que se aprovechó del FMLN, etcétera, etcétera. No, amigo, bueno, no es ni mi amigo, no, señor Logan, porque no conozco su nombre real. Esa no es forma de debatir. Lo que está revelando es bajeza e incapacidad intelectual para debatir. Si quiere debatir conmigo, bueno, ponga sobre la mesa argumentos y vamos a discutir sobre argumentos. Manejar lo mismo que ha estado manejando la derecha, porque la derecha es la que ha estado manejando que aquí yo solo vivo alcoholizado, cosa que no es cierto. La derecha es la que ha estado manejando de que yo he sido un oportunista, cosa que no es cierto. Más oportunista ha sido la dirigencia, el FMLN, que me llevó como candidato y que me utilizó como instrumento para ganar la elección presidencial, que lo que yo pude haber ganado. ¿Qué beneficio obtuve de eso? La única satisfacción que me queda es que durante mis 5 años de gobierno impulsé programas sociales que cambiaron las condiciones de vida de la población, que mejoraron las condiciones de vida de la población y el nivel de ingresos de la población, que redujeron la pobreza. Esa es mi gran satisfacción. ¿Que quedaron cosas sin hacer? Claro que quedaron cosas sin hacer. De eso estoy consciente. Y en parte teníamos limitaciones políticas porque no teníamos la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea para empujar varias iniciativas. No controlábamos la Fiscalía, no controlábamos la Corte Suprema y mucho menos la Sala Constitucional, que no solo me frenó a mi iniciativa, sino que también frenó a Sánchez Serén. Acuérdese de la emisión de bonos de $1.000 millones que le autorizó la Asamblea a Sánchez Serén, pero que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional declaró inconstitucional. Entonces se quedaron con ese déficit de ingresos. ¿Y quién controlaba la sala de ese entonces de los magníficos? La derecha oligárquica. Entonces, cuando uno hace análisis, hay que ser realista, porque lo demás son análisis superficiales que no conducen al debate. Y me parece que este programa sí está contribuyendo al debate público abierto y los felicito por tener ese nivel de apertura. No solo tienen que llevar a gente del FMLN, ni mucho menos solo a gente radical. Tienen que llevar a otros que son actores, que son protagonistas de la política nacional o internacional para que expresen su opinión. Allá la gente que los ve, a la audiencia que los ve, que juzgue los planteamientos de a quienes ustedes invitan. Muchas gracias al
Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña, por esta invitación, y estoy a su entera disposición para cualquier otro día que quieran invitarme. Saludos a los que nos han asistido hasta esta hora del día. Gracias de nuevo. Solo dame 5 segundos. Él puso algo porque yo posteé, pero y ya no es tiempo de comentarlo. Entonces yo le puse, ¿verdad? Eso que tú dices, puso él, yo me imagino, le puse yo, ¿verdad? Que Funes ha de sentirse muy triste, preocupado al saber que vos no lo querés, jaja, me imagino que me va a putear después, pero bueno, ahí la deja. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Esperamos que estén también pendientes del próximo conversatorio que dentro de unos 20 minutos, 15 a 20 minutos va a comenzar. Y de nuevo, pues, gracias y me despido de ustedes, Daniel Hueso, desde Europa, Suecia. Así que vamos a terminar con lo que siempre terminamos, con nuestra cancioncita. Así que, hasta luego. Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.